Seguimos en directo, 11 y 12 minutos de la mañana en Canarias y nos vamos con los bichitos de a pinza. José Manuel Hernández, muy buenos días. Hola, buenos días, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, muy bien, muy bien. La semana ha sido dura, pero bueno, estamos bien, estamos bien. Bueno, pues cuéntame qué vamos a tener en el día de hoy, ¿con qué me vas a sorprender? Bueno, hoy, bueno, recuerda que digamos, en las últimas semanas siempre hemos procurado pues hablar de aquellos aspectos importantes de cada semana en lo referente al ámbito en el que nosotros nos movemos, que es el ámbito de las desinfectaciones, derratizaciones y desinfecciones. Y yo creo que esta semana es importante porque era algo además que llevo tiempo queriendo retomar, es hacer un poco memoria o recordar algunos aspectos importantes de los que inicialmente con los que inicialmente empezamos el contacto, ¿vale? entre nosotros, que fue la parte inicial de la pandemia, ¿te acuerdas? Que hablábamos el tema de las desinfecciones, el tema de contagios, el tema de mascarillas, digamos, de hacer, digamos, qué medidas podemos, los oyentes, qué medidas debemos y podemos usar para un poco protegernos con el tema del coronavirus. Y yo creo que en esta semana, con los datos que están dando el nivel de contagios que vuelve a crecer en las últimas semanas, yo creo, y previo además a las reuniones que se van a producir en Navidad, creo que es importante un poco refrescar aspectos, determinadas definiciones, refrescar esas cosas que, bueno, parece que la gente, pues a lo mejor con el tema de la vacunación, con el tema del paso del tiempo, pues las vamos olvidando y nos vamos relajando un poquito. Yo creo que es importante retomarlas para refrescar esos conceptos y que la gente, bueno, hacer una especie de reseteo, ¿no? Volver otra vez a esos estados iniciales, sobre todo al principio de la pandemia, que tanto nos ayudaron un poco a protegernos. Y creo que es importante retomar ese tema. Muy bien. ¿Te parece bien? Vamos allá. Vale. Bueno, he definido una serie de puntos importantes, sobre todo retomar al principio lo que es la desinfección. Cuando hablamos de en el ámbito, la desinfección son normalmente procedimientos, protocolos, determinados pasos que nos van a ayudar a eliminar microorganismos, lo que se llaman microorganismos patógenos, es decir, esos pequeños bichos que pueden afectarnos a la salud, ¿vale? Dentro de nuestro servicio es importante, yo siempre me gusta recalcar, y se suele utilizar la frase de que ninguna desinfección es 100% efectiva si no va precedida de una limpieza exhaustiva, ¿vale? Y eso normalmente, ese procedimiento de primero una limpieza importante y luego una desinfección, prácticamente obligado para la mayoría de los patógenos. En el caso de los virus, por ejemplo, los de transmisión aérea como el coronavirus, bueno, no es tan necesaria una limpieza previa, ¿vale? Pero siempre cuando se habla de desinfección, normalmente, sobre todo en las viviendas, es importante tener presente que primero hay que hacer una muy buena limpieza, es decir, retirar todo aquello que es visible, ¿vale? El barrido, por ejemplo, para el polvo, los residuos grandes, el uso de detergentes para eliminar grasas y aquellas cosas que puedan quedar pegadas, y una vez hecho eso, es decir, con ya todo limpio, es cuando pasamos a hacer la desinfección, que es esos pasos, esos procedimientos que nos van a ayudar a eliminar esos pequeños microorganismos que son los que nos pueden afectar a la salud, ¿vale? En el caso del coronavirus, como digo, las limpiezas, como estamos hablando de un virus que es específicamente ambiental, ¿vale? La evidencia durante todos estos meses o estos ya casi 2 años, pues al final la evidencia nos indica que el contagio a través de contacto, es decir, a través de superficie, no es especialmente importante, no es muy relevante, sino principalmente el contacto aéreo, es decir, a través de esas pequeñas partículas que la persona que está infectada emite al aire y que luego nosotros respiramos
a través de, o sea, nos pueden entrar a nuestro organismo a través de la vía aérea, la boca, la nariz e incluso las mucosas. Retomar, recordar tanto lo que se hablaba al principio, lo de la higiene de manos. Recuerda que se hacía mucha insistencia con el tema de la higiene de manos. Eso sigue actualmente vigente, ¿vale? En el caso de que no tengamos a mano, pues los típicos geles hidroalcohólicos que ya se han hecho tan comunes y están tan extendidos, pues una buena limpieza con jabón nos puede ayudar a eliminar el residuos de virus de las manos. Y recuerdo el motivo, porque es importante que la gente adquiera conocimiento, ¿vale? La pared celular de los coronavirus, es decir, lo que protege a la materia, el ADN, que es básicamente lo único que tiene un virus, ¿vale? Esa pared celular, uno de los principales componentes son los lípidos o los fosfolípidos, es decir, básicamente grasa, ¿vale? El hecho de utilizar un jabón que lo que hace es disolver la grasa ayuda a romper esa pared celular, esa especie de coraza protectora, la rompemos y automáticamente el virus queda inactivado. O sea que a día de hoy, recordar, importante, la higiene de manos. Si no tenemos gel hidroalcohólico, pues un buen lavado de manos con jabón o detergente nos va a ayudar también a eliminar cualquier rastro de virus de nuestras manos. A la hora, otro aspecto importante también que me gusta recalcar, ¿cuáles son los principales desinfectantes, o sea, productos químicos que nos ayudan a eliminar el virus? Que la evidencia también nos ha demostrado que son muy efectivos, ¿vale? Para la higiene personal, los más utilizados siempre son los alcoholes, ¿vale? Recordar que se recomienda o se garantiza una buena desinfección cuando tenemos un porcentaje superior al 70%, ¿vale? El alcohol es el más utilizado a nivel de higiene personal, ¿vale? Como desinfectante, en el caso del coronavirus, y luego están los que habitualmente utilizamos, por ejemplo, para desinfectar entornos. Recuerda, Dani, que hemos hablado muchísimas veces de la lejía, ¿vale? Que está basada básicamente en el cloro. El cloro es un muy buen desinfectante, y en casa, recordar, bueno, a lo mejor ahora ¿te acuerdas de leer bien las etiquetas, utilizar las dosis adecuadas? No hace falta usar el ojo por ciento, ¿no? Bueno, pues yo le meto, si el fabricante me dice 10 mililitros, pues yo le echo 2 chorros porque creo que va a ser mejor. Con las dosis que dan los fabricantes, la que aparece en la etiqueta, es suficiente para garantizar una buena desinfección de superficie. Y cualquier lejía, las que podemos encontrar habitualmente, nos van a permitir lograr una buena desinfección de nuestra casa sin muchos problemas, ¿vale? Y luego está otro que también me parece muy importante, que esos ya son de uso profesional, son los desinfectantes basados en el peróxido de hidrógeno, que es básicamente el agua oxigenada. Es un desinfectante muy potente, ¿vale? Muy potente, que no se usa mucho por ejemplo, para la desinfección habitual de manos, porque es bastante agresivo y entonces pues nos ayuda a desinfectar, pero nos puede causar un uso muy prolongado, nos puede causar algún prejuicio en la piel. Pero bueno, yo creo importante comentarlo porque, bueno, llegado el caso, si no tenemos a lo mejor algo con la mano, jabón, y si tenemos algo de peróxido de hidrógeno, si necesitamos desinfectarnos las manos, para una vez con agua oxigenada lo podemos hacer y vamos a lograr también una muy buena desinfección. Hasta ahí, ¿qué te parece? ¿Todo bien, no? De momento todo bien. Vale, bueno. Y muy clarito ahora, todo. Sí, ahora retomar el tema de las mascarillas. Yo creo que la gente se ha relajado mucho con el tema de las mascarillas. Es decir, cuando hablamos normalmente de microorganismos que son de contagio básicamente aéreo, esa es la evidencia, como es el caso de coronavirus, hay una terna, es decir, hay 3 pilares, ¿vale?, que siguiéndolos a rajatabla o bastante bien, lo mejor posible, vamos a lograr una más que aceptable prevención, ¿vale? Y son 3 pilares. Uno es el distanciamiento social, es decir, si el emisor de esas pequeñas partículas aerosoles con carga vírica
está lo suficientemente lejos, vamos, la media de 1,5 metros, 2 metros, pues no, o sea, vamos a tener muy pocas probabilidades de que carga viral suficiente la podamos inhalar y nos contagie. Distanciamiento social. Segundo, una muy buena higiene en general, la buena desinfección de manos, superficie, lo que hablábamos hasta hace un momento con el tema de cuando hacemos referencia a productos, ¿vale? Y un tercero, ¿vale?, es el uso de mascarillas. El uso de mascarillas es fundamental y vamos a hablar de ello ahora, recordar cuáles son las que habitualmente vamos a encontrar y cuáles son sus principales características para que la gente sepa, tenga conocimiento qué es lo que puede usar y qué no. Bueno, y luego hay un cuarto punto importante, que eso se incorporó después de que nosotros dejáramos un poco de tocar este tema, que es el tema de la vacunación, ¿vale? La vacunación está más que demostrado que es un gran método profiláctico, es decir, es un método de prevención muy potente y los datos están ahí, ¿vale? Los datos están ahí y bueno, es la interpretación lógica que se obtiene a partir del análisis de datos. Tocamos mascarillas, si te parece bien, ¿vale? Como último punto. Recuerda que voy a ir hablando de las mascarillas de menos a más, es decir, de las menos, las que menor nivel de protección dan a las máximas, ¿vale? En primer lugar tenemos las que se llaman las mascarillas higiénicas, ¿vale? Cuando las compramos en supermercados viene perfectamente identificado, ¿vale? Y es bueno recordarlo para que la gente entienda cuál es el significado. La mascarilla higiénica, ¿vale?, son las de uso habitual, ¿vale? Ese tienen un muy buen nivel de filtración hacia afuera y un relativo nivel de filtración hacia adentro. Es decir, son las de uso habitual, son las que personas, por ejemplo, las personas sanas o que todavía no han desarrollado sintomatología con una baja carga vírica, pues son más que suficientes para garantizar que a la hora de respirar los aerosoles que emiten o al estornudar o al toser no sobrepasen esa primera barrera y no salgan al ambiente, ¿vale? Este tipo de mascarilla es una mascarilla que protege a los demás de nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Que si todo el mundo las usara correctamente, ¿vale?, si todos las usáramos, pues todos protegeríamos a todos los demás, con lo cual tendríamos una protección global. Tiene un buen nivel de filtración hacia afuera, un nivel de filtración hacia adentro relativamente, no están pensadas para protegernos, ¿vale? Pero bueno, si todo el mundo las usa, al final, pues, si no hay carga vírica en el ambiente, pues una mascarilla higiénica es más que suficiente, ¿vale? Luego pasamos a las mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Las famosas mascarillas quirúrgicas, que estas son, por ejemplo, son de uso obligatorio en entorno o en ámbito sanitario, ¿vale? Estas están diseñadas para que las utilicen personas que ya están infectadas, ¿vale? Es decir, que ya tienen una carga vírica importante, ¿vale? Tienen la filtración hacia adentro es relativamente baja, es decir, podemos inspirar con relativa facilidad, y lo que sí aumentan es el nivel de protección hacia afuera, es decir, tienen mayor porcentaje, mucho más porcentaje de filtración del aire expirado, es decir, tienen mucha más capacidad para retener todos esos microorganismos que al respirar, toser, al estornudar, pues emitimos desde la zona buconasal. Eso dices tú, las FPP2. ¿Dime? No te escuché muy bien. Estás hablando de las FPP2. No, las quirúrgicas, la mascarilla quirúrgica. Sí, pero sí, esa es la más sencilla de todas. No es la más sencilla. La más sencilla de todas son las higiénicas. ¿Vale? Pues fíjate, para mí yo las veo iguales. La quirúrgica de la higiénica es la que llevamos todos, que son las de las 3 capas. Más habitual, sí, pero la principal diferencia entre una mascarilla higiénica y una mascarilla quirúrgica es que la quirúrgica tiene mayor potencial de filtración hacia afuera. Vale, pero son iguales, estéticamente. Estéticamente sí, hombre, normalmente la quirúrgica, ya las últimas que he visto, suelen tener en la parte superior donde va el alambre para fijarlo a la nariz, suele tener una banda blanca
donde pone quirúrgica, aparece específicamente el término quirúrgico, ¿vale? Pero estéticamente, es decir, tú la ves de lejos, son básicamente, o sea, hay poca diferencia entre una y otra, ¿vale? Estéticamente, pero desde el punto de vista formal, técnico, la quirúrgica tiene mucho más poder de filtración hacia afuera, es decir, da un mayor nivel de protección a los demás de nosotros, ¿vale? Y estas, por ejemplo, a nivel de ambulatorio, a nivel sanitario, son obligado uso para las personas que están infectadas, ¿vale? Muy bien. Y luego están las famosas FFP, que esta ya se Esas son las consideran- más incómodas y que las que te hacen un daño en las orejas terrible. Correcto. ¿Por qué? Porque esta, es decir, las otras dos no se consideran EPI, es decir, no se consideran equipos de protección. ¿Por qué? Porque recuerda lo que hemos dicho, lo que he hablado hasta hace un momento. O sea, son mascarillas que están diseñadas para filtrar hacia afuera, es decir, el aire expirado, ¿vale? Y que si todos las usáramos no habría ningún problema, porque todos, digamos, el ambiente se mantenía sin carga viral, ¿vale? Las FFP ya sí se consideran mascarillas tipo, o sea, sí se consideran equipos de protección individual. Es decir, en esta, o sea, la FFP1, FFP2 y FFP3, ¿vale? Dependiendo del nivel de protección, van de menos a más. La que ofrece menor nivel de protección es la FFP1 y la mayor la FFP3. Y la mitad, que es la que todo el mundo usa, es la intermedia, ¿vale? Ahí tienes un gran poder de filtración hacia afuera y un gran poder de filtración hacia adentro. Es decir, que sí nos va a proteger en este caso de entornos donde haya cierta carga vírica, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces la gente, bueno, yo entiendo muchas veces la gente, a los que veo por ahí con la mascarilla FFP2, que bueno, les gusta sentirse protegidos y eso está bien, ¿vale? Pero hay que recordar que normalmente este tipo de mascarilla, cuando se usa como equipo de protección, lo normal es que forme parte de un equipo de protección integral, ¿vale? Que incluya ojos, las mucosas, es decir, las típicas gafas de protección, la mascarilla que protege la parte buconasal, el típico monobuso o una cobertura de la ropa y también los guantes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si la usamos solo como protección buconasal, esa protección, ese nivel extra de protección que conseguimos con ella no es tan elevado, porque por ejemplo, cuando ves gente por la calle, ves que no llevan una gafa de protección integral o una pantalla integral, ¿vale?, que proteja, por ejemplo, las mucosas. Y el coronavirus fácilmente puede entrar a través de los ojos, es decir, a través de una mucosa, ¿vale?, un estornudo, una pequeña partícula que nos llega a los ojos, por ahí cualquier virus de transmisión aérea puede penetrar sin ningún problema. Entonces, bueno, puede dar lugar, es bueno que la gente sepa exactamente qué usos tiene para que no se exponga, no pensemos que por el hecho de tener una FFP, pues ya estamos 100% protegidos por mucha carga que haya en el ambiente, no necesariamente, ¿vale? Hay que recordar que a través de los ojos pues nos pueden entrar el virus también, y que las mascarillas FFP se consideran equipos de protección, pero siempre y cuando estén dentro de un grupo completo de protección, que incluya, como digo, pantalla facial o gafas para proteger la zona de los ojos, bata, guantes, es decir, algo más integral, ¿vale? Es importante que la gente lo conozca. Las típicas mascarillas que se ven por ahí con el filtro, ¿vale?, que ya en su día también lo hablamos, el típico filtro. Ese filtro es un filtro, es decir, que evita la entrada, ¿vale?, pero que facilita la salida de aire. Es es una válvula, no un filtro realmente, es una válvula para el aire expirado, que se activa cuando aspiramos, para que todo el aire expirado salga perfectamente. Yo no recomiendo el uso de este tipo de mascarillas con válvula. ¿Por qué?
porque, es decir, la mascarilla a nivel global, ¿vale?, debe ser entendida, o por lo menos yo así lo creo, como un medio de proteger a los demás de nosotros mismos, ¿vale? Y si todos lo fuésemos conscientes y lo hiciéramos, pues ten por seguro que el nivel de contagios caería en picado, ¿vale? Así que una mascarilla con válvula que permite que todo el aire que expiremos salga, pues no tiene mucho sentido. Por eso ¿vale? en muchos sitios no te permiten entrar con ese tipo de mascarillas ya, ni en los centros comerciales. Sí, además la evidencia, eso al principio, bueno, la gente no sabía muy bien lo que era y bueno, más o menos pasaba desapercibido, pero ya con el tiempo que ha transcurrido y la evidencia está clarísimo, ese tipo de máscara o de mascarilla no tiene, no vale, no tiene ningún valor desde el punto de vista de protección para el coronavirus, porque le digo, las mascarillas a nivel general tienen que ser, funcionan y están, digamos, el uso está orientado a proteger a los demás de nosotros mismos, ¿vale? Y eso es lo más importante, ¿vale? De cara ahora ¿tenemos algo de tiempo para dar una recomendación más? ¿no? Sí, claro. De cara ahora, por ejemplo, ahí tenemos otras herramientas más que no eran tan habituales el año pasado, ¿vale? Incluso las navidades pasadas, por ejemplo, como es el uso de los test antígenos. Ahora, de cara a las reuniones sociales, el test antígeno, por ejemplo, es un tipo de test, ¿vale?, que tiene un nivel de, digamos, de eficacia, con poca carga vírica muy bajo, ¿vale? Es decir, si una persona que esté infectada en esos estadios iniciales con una carga vírica muy baja, es un test, por ejemplo, que no funciona, tiene un nivel de error muy grande, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que normalmente, ¿vale?, una persona, en general, coronavirus en particular, pero en general cualquier tipo de enfermedad, cuando la carga vírica o la carga, bueno, para enfermedades de transmisión aérea, cuando la carga vírica es muy baja, la probabilidad de que podamos suponer riesgo de infección también es muy baja, ¿vale? Hay que tener en cuenta que normalmente para el coronavirus o para cualquier microorganismo necesitamos, o sea, para que infectarnos, necesitamos que la cantidad de esos bichos o microorganismos que entran, supere un determinado umbral, que se llama umbral de tolerancia, ¿vale? Casi todos normalmente cuando caminamos por la calle, cuando estamos en casa siempre estamos expuestos a microorganismos que hay en el ambiente. ¿Qué ocurre? Que tienen su presencia tan pequeña, tan infinitamente pequeña, que lo normal es que nuestro sistema inmunológico pues pueda combatirla sin que eso suponga riesgo de infección. Entonces, cuando es a partir de esa carga, cuando esa carga en el entorno supera ese límite crítico, es cuando ya existe riesgo de infección. Bueno, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, para la gente, aquellos que quieran, bueno, reuniones familiares, cuando no son núcleos convivientes y tal, yo nunca está de más, es una herramienta que está ahí, ¿vale? Y además son relativamente baratos. Ahora mismo vale un par de euros casi todo. Bueno, en ese mismo día, un poco antes, una prueba, por ejemplo, si queremos dar ese plus de seguridad, bueno, nos puede ayudar un poco a tener reuniones un poco más seguras, ¿vale? No elimina el riesgo al 100%, pero sí que es una buena herramienta, bueno, que nos puede reducir mucho la probabilidad de que puedan aparecer esos focos infecciosos en reuniones familiares que últimamente, ayer creo... Pues prepárate, es que están llegando familias completas a la UCI. Sí, familias enteras. Y generalmente familias enteras que no se han vacunado. Sí, además, efectivamente, todo lo hemos visto, o sea, ya sabemos que la vacuna, bueno, la terapia, este tipo de terapia nos reduce enormemente el riesgo de infectar, de enfermarnos y de que la sintomatología si enfermamos nos lleve a una UCI o nos lleve al borde de la muerte, ¿no? De momento eso es lo que hemos logrado y bueno, las personas que no se han vacunado y tal,
pues sí es cierto que los datos son reveladores. La inmensa mayoría de la gente hospitalizada, pues son gente que no se ha vacunado o no ha terminado el ciclo completo de vacunación, ¿vale? Y esa es otra herramienta más importante, bueno, ahora de cara también a las Navidades. O sea, tenemos todas esas posibilidades, o sea, todas esas herramientas en la mano, que ya de 3 que teníamos el año pasado, ahora están en 5, el distanciamiento social, una higiene extrema, el uso correcto de las mascarillas. La gente ya no hay excusa para no hacer un uso correcto de las mascarillas. Por cierto, una cosa que se me olvidaba, importante, ¿vale? A la hora de quitarnos y ponernos las mascarillas, porque muchas veces yo veo por ahí que no sabe cómo hacerlo. O se coloca la mascarilla, lo tienes que haber visto por la calle, en la barbilla, en el codo, ¿vale? A ver, la mascarilla, a la hora de colocarla, o sea, nunca colocarnos una mascarilla sin habernos higienizado primero las manos, ¿vale? Porque si no, no tiene ningún sentido, al final la estamos contaminando. Siempre hay que evitar a toda costa tocarla por dentro, que es la zona que está en contacto con las mucosas, ¿vale? Incluso aunque es bueno practicar para no tocarla nunca por dentro, ¿vale? Al colocarlo, siempre, primero, higiene de manos, ¿vale? Y al retirarla, cuando nos la vayamos a quitar, igual, siempre, primero, habiéndonos higienizado la mano, bien con un buen lavado con jabón o con cualquier desinfectante que tengamos a mano, el gel hidroalcohólico, ¿vale? Y luego, una vez, o sea, evitando a toda costa, digo, lo podemos hacer sin tocar la cara interior y hasta también podemos, o sea, se puede practicar y yo mismo lo hago sin tener que tocar incluso la cara exterior, ¿vale? Y luego, en ese momento, por favor, guardarla en un lugar apto, ¿vale? Ya en cualquier lado consigue los recipientes para guardar la mascarilla, que sabes que se venden en todos lados, y si no los tenemos, como yo, lo puedes guardar perfectamente en un sobre, ¿vale? En un sobre de papel, normal y corriente, la puedes guardar sin ningún tipo de problema. Mira, ¿vale? yo he visto mascarillas de gente que yo digo, se infecta ya con la mascarilla. La mascarilla tenía más mierda que el palo de un gallinero. Correcto, sí. Una FPP, yo digo, pero ¿cómo se puede ir así con esa? Es que hace poco en el recinto ferial, un invitado con la mascarilla, además, lo recuerdo perfectamente, con una mascarilla FPP2, sí. La mascarilla estaba llena de mierda. Bueno, ya sabes, por ejemplo, en las FFP2, que tienen un gran porcentaje de filtración tanto adentro hacia afuera, es decir, son EPI y por lo tanto retienen muchísimo todo aquello que va en el aire que inspiramos, es decir, lo que entra hacia la mascarilla, pues es mucho más fácil comprobar ya la fatiga de uso, es decir, el deterioro de esa mascarilla simplemente en el color. Sabes perfectamente que ya ha filtrado en el tono ese oscuro, la suciedad que tiene. No, aquella mascarilla de aquel hombre no podía filtrar nada. Aquello era tóxico. Aquello era Correcto. que yo digo, madre de Dios, que horrible. Pero sí, bueno. A ver, el año pasado, bueno, ante la falta de EPI, en general había una falta de EPI, los precios estaban disparados por las nubes. Hoy en día, a ver, la mascarilla, o sea, se puede renovar las mascarillas siguiendo las indicaciones del fabricante sin que eso suponga un coste enorme. Hoy en día, por ejemplo, mascarillas higiénicas, ¿vale? Que no nos van a servir, no nos van a servir para protegernos, pero sí que protegen a los demás de nosotros. Y si todos lo hiciéramos, está claro que no habría problema ninguno. Si todos lo hiciéramos bien, una mascarilla higiénica hoy en día en el mercado tienes multitud de ellas, ¿vale? Incluso las que son lavables, son reutilizables un número determinado de veces y que funcionan muy bien. Sí. Es decir, podemos tener 2, 3 en el día, podemos cambiárnoslas sin ningún tipo de problema y hacer ciclos de lavado. O sea, podemos hacerlo sin Las problema. mascarillas que he comprado yo que están muertas de risa en mi casa. Para terminar utilizando las desechables. Bueno, al final
es decir, todo tiene su valor y tiene su uso. Yo creo que con esas mascarillas me voy a hacer un tanga. Con todas las que compré. Porque vamos, madre mía. Aunque también hay que decir una cosa, la mascarilla ha llegado para quedarse. Sí, totalmente. De hecho, tú lo habrás visto. O sea, yo, además, a principios antes de que empezara el pico de contagio, que bueno, yo hace ya tiempo que tengo el ciclo completo de vacunación, y bueno, te da cierto nivel de confianza, no es ni muchísimo menos que, en mi caso particular, por ejemplo, bueno, pues ya al despiporre, ni muchísimo menos, porque ya digo, nosotros dentro del sector de control de plagas, el tema de entrar en espacios con riesgo biológico lo tenemos muy interiorizado y muchas medidas, este tipo de medidas de precaución, claro, y de higiene, pues ya las hacemos por rutina, ¿no? Ya lo tenemos como muy interiorizado. Pues espero que esto sirva. Me he quedado sin tiempo. José, vale, volvemos en 15 días porque el próximo viernes no estaremos. Perfecto, porque ¿de yo acuerdo? Tampoco voy a estar. Ah, pues vale, muy bien. Vale. Genial. En 15 días volvemos a escucharnos, ¿vale? Venga, cuídense, protéjanse, por favor, y sean conscientes es lo que les recomiendo a los oyentes, sean muy conscientes de lo que hay y usen la información que damos habitualmente para protegerse. Gracias, feliz puente, adiós. Venga, igualmente un abrazo, chao.